Muy buenas tardes. Bueno, vamos a llevar a cabo la segunda sesión de la materia de Ingeniería Financiera. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior vimos la conceptualización de esta materia y sobre todo estuvimos platicando sobre las distintas áreas de aplicación de la ingeniería financiera. ¿Qué es importante? Hoy en día, la situación actual del mundo financiero y bursátil, no solamente a través de las casas de bolsa, se encuentran los inversionistas la oportunidad de comprar y vender acciones. Recordemos que son los títulos que amparan la propiedad de la empresa. También se lleva a cabo en los mercados financieros la parte de las obligaciones, que son títulos de deuda para que las empresas puedan tener un financiamiento. ¿Cuál fue el cambio que dio lugar a esta área de estudio? La ingeniería financiera surgió debido a la necesidad de nuevas estructuras de inversión y financiamiento con distintos instrumentos financieros a nivel mundial. Uno de ellos, que fueron los primeros que incursionaron para este tipo de operaciones y transacciones a nivel internacional, son los productos derivados. Los productos derivados son fundamentalmente tres: los contratos que se basan en futuros, los swaps y las opciones. Hemos recordado que también dentro de los instrumentos financieros del mercado de derivados se habló en un principio sobre los forward. Sin embargo, los forward son instrumentos que pueden ser operados no únicamente en los mercados regulados, sino también se pueden operar, y sobre todo es su más amplia aplicación en over the counter, aquellos mercados que no están completamente regulados, debido a que este tipo de contratos no se encuentran, en especial en el mercado de derivados en México, no se encuentran regulados con una penalización en el caso de que no se llevara a cabo el incumplimiento por alguna de las dos partes. En el caso de los contratos futuros, efectivamente tienen un 10% de penalización si una de las partes que no cumpliera con ese dicho convenio estableciendo un contrato con un precio específico y fijo con anticipación al día de la negociación, bueno, ahí sí existe esa penalización. Por otra parte, también tenemos los swaps, que son aquellos que van a interesarle mucho a los inversionistas, que van a manejar distintos tipos de créditos a nivel internacional en los mercados financieros bursátiles, pero sobre todo en aquellos que están manejando financiamientos. ¿Por qué? Por los distintos tipos de cambio, de las tasas de interés que vamos a encontrar, de las tasas fijas y las tasas variables. Y por otra parte, los contratos de opciones, que son aquellos que comenzamos a ver y a describir en la materia anterior a esta, que fue la de tópicos avanzados. Recordemos que ahí ya dimos un antecedente sobre lo que son los contratos de opciones, los tipos de opciones, que también están siendo analizados por esta área financiera. ¿Cuáles son los ejemplos que podemos mencionar de futuros y swaps? Vamos a empezar con el de futuros. Cuando un importador quiere llevar a cabo una operación comercial riesgosa, como la importación de mercancías la va a adquirir con una deuda externa, si dicha deuda está en dólares y es una empresa mexicana, la importación que realizará va a tener un riesgo sobre la devaluación de nuestro peso. ¿Qué podrá hacer para llevar a cabo una cobertura sobre ese tipo de transacción futura y de manera que él pueda tener ese dinero para cubrir el monto de su mercancía que va a comprar? Debe comprar dólares a futuros para que las fechas en las que se tiene que hacer sus pagos en dichos contratos va a fijar un tipo de cambio de dólar que realizará en un horizonte, de tal manera que el importador ya va a conocer de antemano el costo que van a tener los dólares
de dicho financiamiento o deuda por la adquisición de esa mercancía. ¿Qué pasa si no hubieran surgido los derivados, los instrumentos financieros de dicho mercado? Recordemos que en la crisis de 1982 en México, muchas de las empresas quebraron. Posteriormente, en la crisis también de 1994-95, lamentablemente bastantes corporativos se habían tenido que endeudar, tenían un financiamiento completamente ya en moneda extranjera, llamémosle dólares, euros, yenes. Y la problemática más fuerte para ellos fue que sus ventas, al caer y al ser la crisis económica financiera y una devaluación y un bajo poder adquisitivo en los consumidores, ellos no podían tener los ingresos necesarios para cubrir dichos financiamientos. No existía este tipo ni de contratos futuros, ni de swaps, ni opciones. El mercado de derivados en México surge en 1997-1998 y eso permite que las empresas, 10 años después, cuando pasó la crisis del 2008, ya no se vieran tan afectadas, porque ya tenían contratos previos con precios fijos estipulados ya sobre el costo de sus materias primas y de sus insumos. Al llevar a cabo la devaluación del peso, ellos tienen un respaldo de esos contratos. ¿Por qué? Porque o bien compraron futuros y con este tipo de contrato ellos habían fijado una cantidad en dólares que posteriormente, aunque el dólar subiera, no les iba a ver la afectación a ellos porque habían tenido pactado la compra de sus mercancías en un tipo de dólar, más bien en un valor del tipo de cambio de dólar fijo. Ya no se presentaba la variación de la devaluación del peso ante el aumento del precio del dólar. ¿Qué pasa con los swaps? Los swaps me van a respaldar si yo soy un inversionista que me interesa el manejo de las tasas de interés. Sabemos también que no solo los inversionistas son los interesados. Hay empresarios que adquieren financiamientos a tasa fija y a tasa variable. ¿Qué va a pasar con este juego de las tasas? Puede existir en los mercados financieros la postura de un inversionista que esté interesado en tasas de interés flotantes, que son las tasas de interés cambiarias, pero que sabemos que en el mercado financiero tienen un riesgo específico y que ese riesgo está asumido a tomarlo. Está decidido a tomarlo y va a asumir una postura de que a mayor riesgo va a tener mayor rendimiento de sus inversiones. ¿Cuál es la contraparte? Aquel empresario que decide obtener un financiamiento pero a tasa fija. ¿Qué pasa con los swaps? Se trata de buscar estas dos posturas. Como se ve en esta presentación y en esta diapositiva, dice, se intercambian créditos que tienen distintos tipos de tasas de interés. Si alguien tiene una deuda a tasa de interés fija, pero busca un rendimiento mayor, como decíamos, podrá en el mercado de derivados llevar a cabo el intercambio de su crédito con la persona interesada en cambiar su tasa variable por una tasa fija. La ganancia del swap va a consistir en la diferencia de las tasas. ¿Quién va a pagar la diferencia? Dependiendo. Si la tasa fija es mayor que la tasa flotante o viceversa, si la tasa flotante es mayor que la tasa fija estipulada en los contratos swaps. Por eso es que, ¿cuál de las dos partes va a pagar? Dependiendo cuál de las dos tasas se encuentra incrementada y cuál es mayor una que otra.
Eso lo observamos y esto es donde empieza la aplicación de la ingeniería financiera. Como decíamos, se tuvieron que hacer una reestructuración de llevar a cabo las distintas alternativas de coberturas de riesgo e incertidumbre. Esos dos factores, el determinar un riesgo sobre lo que yo estoy invirtiendo, sobre los préstamos que estoy adquiriendo a nivel internacional por parte de otros países, me va a causar una incertidumbre, la cual tiene que llevarse con una cobertura también para no perder todo, para que las empresas no quiebren y los mismos empresarios puedan tener un beneficio del manejo a través del tiempo, del precio, de todas las transacciones y negociaciones financieras que están haciendo. Es muy importante clasificar, por eso, los mercados financieros. Y vamos a encontrar 4 clasificaciones. La primera que mencionamos es por su especialización. Los mercados que encontramos a nivel mundial van a ser mercados de deuda, mercados de capitales, de divisas, de metales y mercados de derivados. En estos 5 mercados se llevan a cabo todas las transferencias y transacciones monetarias para poder llevar y tener financiamientos, inversiones y sobre todo cobertura de riesgo y obtención de utilidades. ¿Cuál es el otro tipo de clasificación que vamos a poder encontrar? Por su rendimiento. Solo vamos a poder obtener rendimientos a una tasa fija o a una tasa variable. Nuestro tema que posteriormente vamos a llevar a cabo para la explicación en la siguiente sesión, vamos a hablar de los tipos de cambio. En estos momentos únicamente hacemos énfasis de esos 2 tipos de rendimiento. La otra clasificación por su colocación. Estos mercados se van a clasificar a su vez acorde a qué tipo de instrumentos yo estoy manejando, pero también vamos a hablar de que si en el caso, por ejemplo, de las acciones, para que quede con mayor claridad, si un empresario va a emitir las acciones por vez primera, va a inyectar capital a su empresa, pero antes nunca había invitado a socios, era único dueño, entonces él tendrá que acudir a un mercado primario, puesto que es la primera vez que va a permitir que en su empresa se encuentren otros inversionistas y que además sus estados financieros, toda su información pueda ser expuesta con transparencia ante una plataforma como es el Centra, en el caso de nuestra Bolsa Mexicana de Valores, y a través del INDEVAL, el Instituto de Depósito de Valores, Nacional de Depósito de Valores, pueda llevar a cabo su documentación, sus trámites y por vez primera va a emitir acciones. ¿Qué pasa cuando ya dichas acciones ya fueron colocadas en una ocasión y posteriormente otros inversionistas que ya no les interesa sus acciones las ponen en una, llamémosle, reventa? ¿Por qué reventa? Pues porque ya participaron, ya tuvieron durante X periodo de tiempo ciertas utilidades, ciertos dividendos de esa compañía, pero ya no están interesados en conservar las acciones. Tendrán que ser colocadas en un mercado secundario, porque ellos ya no son los primeros ni los únicos dueños de esa empresa o de esas empresas. En el mercado secundario también vamos a poder encontrar una estrategia financiera que varios empresarios utilizan cuando quieren llevar a cabo una recompra de sus propias acciones. Muchos dueños de empresas no quieren perder un alto porcentaje de ella y deciden emitir acciones con la condición que a los 2 o 3 años poder volver a hacer dicha recompra para quedarse nuevamente como únicos dueños. Y el último
Más bien, la última clasificación que vamos a encontrar es por su destino. El destino de los instrumentos financieros en los cuales va a ser canalizado el dinero que se quiere obtener va a ser a través de los mercados de valores o del mercado crediticio. En ambos entran las dos alternativas de lo que es la administración financiera.